Hola, pues bienvenidos a un nuevo sermón y vamos a continuar la serie que empezamos la semana pasada, en la cual Andrés estaba hablando de que Jesús es nuestra meta, y es una serie en la que vamos a estar reflexionando sobre el papel central que tiene Jesús en nuestra vida, y además pensando en la Navidad, que dentro de nada está a la vuelta de la esquina, en que recordamos cómo Jesús vino al mundo, cómo Cristo se encarna, y ese acontecimiento en la historia de la humanidad en el cual Dios se hace hombre y camina como uno de nosotros, requiere una cierta preparación por nuestra parte para seguir trabajando esos conceptos de todo el año de Jesús como eje de nuestra vida y como personaje central en nuestra vida. Hoy vamos a estar viendo que Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús es nuestro ejemplo en muchas áreas. Y en prácticamente todas, si no en todas, podríamos plantearnos hasta qué punto yo puedo ser un espejo de Jesús de algún modo. Yo estoy reflejando cómo es Jesús y estoy imitándolo. Desde, pues aquí he puesto algunas cosas, pues lo que pienso, lo que miro, lo que escucho, a quién doy voz, a quién escucho, o si incluso soy una persona que no escucha, o a dónde voy, como lo que decía Andrés la semana pasada de que es nuestra meta y podemos ver a dónde vamos si estamos caminando hacia donde Él nos lleva o no. También el área de los sentimientos, por ejemplo, que yo puedo darle más valor a unos sentimientos, a otros puedo potenciarlos, no potenciarlos. También hay información en la Biblia y en la vida de Jesús acerca de cómo trabajar con los sentimientos. Hay muchas cosas en las cuales podríamos estar intentando imitar a Jesús y posiblemente todos vamos a tener que trabajar de modo prioritario las mismas. Entonces, a lo mejor a ti te toca trabajar unas distintas con más esfuerzo que a mí, y a lo mejor a mí hay otras que me son más esfuerzo que a ti. Deberíamos ponernos cada uno, y si tú piensas seguramente te das cuenta de cuáles son las cosas en las cuales quizá renqueas más. Y podría ser un ejercicio interesante, y yo os animo al que se quiera animar, a acercarte a una persona que te conozca bien, una persona cercana y con la que tengas confianza, y preguntarle, oye, ¿en qué áreas o en qué aspectos crees que me parezco menos a Jesús? ¿O en qué áreas crees que no imito del todo a Jesús? Y si lo haces, tienes que ir con humildad, sabiendo que a lo mejor te dicen algo que no te gusta oír, o que a lo mejor te señalan algo que es un punto débil y que no te sientes cómodo con ello. Pero también es cierto que a veces saber encajar una crítica y saber trabajar las cosas en las que uno va flojo, pues también son muy sanas. Y si no vas a escucharlo con buen oído, pues no lo intentes, porque vas a conseguir una discusión, no sirve para nada. También puede ser un momento para plantearle a la otra persona, oye, y en estas cosas creo que lo estás haciendo bien. O también pedirle, ¿y en qué crees que lo hago mejor? Porque también es verdad que no vamos a plantear siempre lo negativo, ¿no? Pero me gustaría centrarme en un aspecto concreto de cómo imitamos a Jesús a partir de un pasaje que está en Filipenses. En Filipenses 2 dice, que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el contexto del que está hablando es de la unidad. En Filipenses 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como veis, está hablando de que como iglesia estén en lo mismo. Y dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad se hace ahí clave en el estar unidos, porque si yo me considero más valioso que el otro y piso al otro y voy a lo mío, entonces va a ser más difícil estar unidos. Y ahí es cuando dice que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
me gustaría centrarme en esto, porque Cristo, teniendo la gloria de Dios y teniendo forma de Dios, esto no podemos entenderlo, que cómo se puede hacer, pero de algún modo el caso es que Cristo, siendo Dios, siendo una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se despojó de algún modo de esa gloria o de esa grandeza divina para vivir como uno de nosotros. Este acontecimiento es clave en la historia de la humanidad. Y eso será lo que celebraremos en Navidad. Ahora, no se agarró a eso, sino que se despojó. Y me gustaría que nos diéramos cuenta de ese cambio tan gordo. Porque si yo parto de ser Dios, es inimaginable, pero si yo parto de ser Dios y me convierto en un hombre, el mero hecho de ser hombre ya es una humillación. Si encima es forma de siervo, obediente hasta la muerte, y una muerte miserable, como es la muerte de la cruz, y una muerte llena de humillación, pues cuesta bastante imaginarlo. Pero es una renuncia grandísima. Es una renuncia tan grande que se nos hace difícil imaginar todo lo que perdió, porque perdió todo, de algún modo. Ahora, ¿qué ganó? En esto a lo mejor uno no reflexiona tan habitualmente, ¿no? ¿Qué ganó Cristo? Pues en un sentido egoístamente no ganó nada, pero nos ganó a nosotros, nos rescató a nosotros, permitió que nosotros ahora tengamos otra vez comunión con Dios, la comunión que no deberíamos haber perdido por culpa del pecado, pero nosotros metimos el pecado en el mundo, nosotros nos hemos desviado de Dios y Cristo nos ha rescatado, nos ha ganado. ¿Qué ganó? Nos ganó a nosotros. ¿Valemos tanto? Pues posiblemente no, pero para Él sí lo valemos. O sí nos ha amado tanto. Si os acordáis de que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Porque nos ha amado de tal manera, mucho mayor de lo que nosotros alcanzamos, que estuvo dispuesto a perder todo esto por nosotros. Y como dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en el rescate por muchos. ¿Qué ganó? Mira, en Filipenses sigue diciendo, después de haber dicho que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues también ganó el ser exaltado por Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Os acordáis? Glorifícame con aquella gloria que tenía antes. Es Dios el que glorifica, el que exalta a Jesús. ¿Os acordáis de aquella parábola de los convidados a la mesa? Dice, no te sientes en el primer lugar, que luego te echen atrás. Dice, tú sé humilde y mejor es que te digan, sube adelante. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Se nos anima a humillarnos bajo la mano de Dios. Y nos humillamos ante Dios. Para ser exaltados a su debido tiempo. Cristo lo perdió todo, pero Cristo también ganó. Y para eso se despojó. Este es nuestro ejemplo y evidentemente hay un punto en el cual nosotros no podemos seguir el ejemplo de Dios en renunciar a nuestra grandeza divina, porque no somos Dios, entonces no podemos renunciar a eso. Y tampoco puedes imitar el ejemplo de Cristo en redimir a la humanidad, porque no puedes redimir a la humanidad. Pero sí puedes despojarte de cosas o de aspectos de tu vida o de partes de tu vida y no puedes redimir a la humanidad, pero a lo mejor sí puedes ayudar a salvar a otras personas. Y a tu alrededor hay personas que se pierden. Dice Proverbios, salva a los que van a la muerte. No digas, no lo sabíamos.
Y dice, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? Este es nuestro ejemplo. Y me pregunto, ¿nosotros a qué nos agarramos? ¿Tú a qué te agarras? Si Cristo no se agarró ni siquiera a su condición de Dios, ¿tú a qué te agarras? Que te impida dar fruto, que te impida estar caminando, imitando a Jesús. He puesto esta imagen, ¿no?, de una persona en un tronco, agarrado, intentando flotar ahí, el náufrago, en su tronco, y entonces se acerca otro con una barca y le dice, coge mi mano y te rescato. Y claro, el náufrago tendría que soltar su tronco. Claro, le dice, no puedo, tendría que soltar mi tronco. Nosotros a veces somos así. Nosotros a veces nos agarramos a algo y nos agarramos como si fuera nuestra tabla de salvación, y por culpa de estar agarrados a ese algo, nos quedamos sin agarrarnos de la mano de Jesús. Con lo cual, no le imitamos. A veces nos estamos agarrando a algo que aparentemente pues, puede ser muy valioso. No sé, a lo mejor estoy agarrando a mi familia. Y acordaos que dijo, el que no renuncia a su padre, a su madre, a casas, incluso a su propia vida, no es digno de mí, ¿no? Y el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la ganará. Entonces, nosotros podemos estar agarrándonos pues al amor a la pareja, a la familia, al trabajo, a mi proyecto de vida, a mis sueños, y podemos estar agarrándonos a cosas sin darnos cuenta de que a lo mejor agarrados a eso nos vamos a ir por mal camino. Y sin embargo, a veces Dios te pide que sueltes cosas para darle la mano a Él. A veces nos estamos agarrando a cosas que aparentemente son muy valiosas, pero es que a veces realmente nos agarramos a cosas más bien cutrecillas. Y si comparamos con el ejemplo de Cristo, que se despojó de la gloria de Dios, nosotros a veces a lo que nos agarramos, pues hombre, a veces nos agarramos a tener razón, a que me han ofendido, a que me han molestado, a que yo tengo derecho, a que era mi turno, a que yo he hecho estas tareas, ahora te toca hacerlas a ti. A veces nos agarramos a cosas que no valen nada. Y sin embargo, hay agarrados a eso, no, es que es Él el que me tiene que llamar a mí. O es que es no sé qué. A veces agarrados a esas cosas, no conseguimos coger la mano de Jesús y no conseguimos imitar a Jesús. No, es que tendría que soltar mi ramita. Pero es que a veces somos todavía peores, porque a veces estamos agarrados a un ancla. Y es como, no, tendría que soltar mi ancla. Y dices, pero si es que eso está anclándote, es que es evidente, y si es que lo podría ver cualquiera. Y a veces uno mismo es el que menos ve las cosas, pero desde fuera se ven. Y por eso, de vez en cuando está bien preguntarle a los demás. Porque aunque lo que los demás digan de mi vida no es lo que marca mi vida, sí es cierto que a veces, desde fuera, las cosas se ven un poquito mejor. Siempre personas confiables y personas que sepas que te quieren y que tengan una cierta sabiduría. No al primero que encuentres. Ni siquiera el primero que encuentres en la iglesia. Pero a veces estamos agarrados a cosas que nos anclan, que no nos impiden avanzar, que no nos dejan dar fruto. A veces incluso estamos agarrados a cosas que es que son malas y sabemos que son malas. A veces estamos agarrados al enfado, estamos agarrados al insulto, a veces estamos agarrados a adicciones, a veces estamos agarrados a inmoralidad o a cosas francamente sucias o a cosas que sabemos que son malas, a veces a hablar con dureza, a veces no podemos renunciar ni a estar un rato con el móvil y decir, bueno, pues, ¿esto a dónde va? Si no soy capaz de soltar mi estiércol, no soy capaz de imitar a Jesús, de seguir a Jesús. Bueno, hay un punto en el cual uno necesita haber renunciado a su pecado. Y esto, por supuesto, en la vida del cristiano, lo primero que hay es un punto en el cual uno le pide perdón a Dios por sus pecados. Y si tú nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados, entonces yo te animo a que sueltes
el tronco, la rama, el ancla o el saco de estiércol, o que lo sueltes todo si estás agarrado a todo, porque agarrado a tu tronco te vas a perder. Y agarrado un náufrago, agarrado a la rama, se puede acabar ahogando igual. Entonces, que sueltes las cosas que te impidan llegar a Dios y le pidas perdón. Mira, Señor, lo siento. Mira, Dios, perdona. He hecho cosas mal. He hecho un montón de cosas mal y lo siento. ¿Me perdonas? Y Dios perdona. Por Cristo nos perdona. Precisamente porque Cristo renunció a todo eso y fue uno de nosotros, nos perdona. Implica, evidentemente, que luego no vuelves a agarrarte a esas cosas y que luego empiezas a caminar siguiendo a Jesús, imitando a Jesús, con Jesús como meta. Pero incluso los que ya hemos, de algún modo, aceptado el sacrificio de Jesús y ya hemos pedido perdón por nuestros pecados y ya hemos sido limpiados y ya somos hijos de Dios y ya caminamos con Dios, a veces vivimos agarrados a cosas. Esas cosas nos estorban. Y por eso la pregunta es, ¿vale tanto eso a lo que te agarras? ¿Tanto vale? Y recuerda, Jesús se soltó de su gloria como Dios. A ver, ¿a qué te estás agarrando tú? Si vale la mitad de la mitad. Mira, como decía, el pasaje está hablando acerca de la unidad en la iglesia. Y os he puesto aquí en la parte de atrás del boletín, que lo tenéis en el mismo sitio donde se ve el sermón. Si estás viendo esto, pues en el mismo sitio donde has pinchado, un poquito más abajo, está el boletín. Entonces, algunas cosas que estorban en esa unidad. El orgullo y la vivencia de la ofensa estorban. Si vamos al principio de Filipenses, si os fijáis, Pablo está en la cárcel y hay personas que están intentando hacerle daño. Y una de las formas que están intentando hacerle daño es anunciar el mensaje de Cristo. Y Pablo podría decir, qué malvados son, qué hipócritas, que encima están hablando de Cristo para hacerme daño, y podría adquirir la actitud del ofendido. Y sin embargo, lejos de tener esa actitud del ofendido, incluso encuentra cosas buenas y dice, pues mira, fíjate, aunque sea por contienda, están extendiendo el mensaje. De eso me alegro, al menos de eso. Y él se da cuenta de que lo que hacen está mal, y no es tonto, pero no adquiere la posición del ofendido. ¿Cuántas veces en tu vida adquirimos la posición del ofendido? Otro pasaje en Santiago 1:19 dice que todos los hombres sean listos, que estén listos para escuchar, que sean tardos para hablar y que sean tardos para enfadarse. Mira, si escucháramos más y habláramos menos, posiblemente habría menos ofensas. Y posiblemente habría también más unidad. Hace no mucho hubo un malentendido entre dos personas y una le habían llegado un mensaje de otra y estuvo muy bien porque la persona que recibió ese mensaje, que le había dejado un poco mal, lo que hizo fue directamente ponerse en contacto con la primera y decir, oye, me ha dicho no sé quién que tú le has dicho no sé cuál de mí. Y entonces claro, la otra dijo, oye, no, yo no he dicho eso, yo lo que dije fue esto otro, o yo lo que es no sé qué. Y entonces, vale, entonces, mira, todo aclarado, escuchamos, todo hombre esté listo para escuchar. Y seamos un poquito más lentos para hablar y un poquito más lentos para enfadarnos. Si además en vez de enfadarnos directamente, primero le dejamos al otro la oportunidad de explicarse, a lo mejor estaríamos también más unidos. Hay un pasaje en Proverbios, en 12:18, que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Porque la lengua del sabio es medicina. Si nuestra lengua fuera como la de Jesús, si habláramos las palabras de Dios, seguramente en nuestro entorno seríamos medicina.
Otra cosa que sale en esta carta es lo del buscar cada uno su propio interés, o buscar también el interés de los demás. Y este dibujo que he puesto ahí de alguien que mientras va a lo suyo mirando el móvil, dice, todos van a lo suyo menos yo. Yo voy a lo mío. Y hay que tener cuidado. Si yo voy a lo mío, es más difícil que vea al de al lado. Es más difícil que me interese por el de al lado. Y Cristo no fue a lo suyo. Cristo renunció a algo suyo por amor a nosotros. Entonces, ¿no seremos capaces nosotros de, en vez de ir mirando solo el propio interés, mirar el de los demás? Como leíamos antes, no hagáis nada por egoísmo o por vanidad, no mirando cada uno lo suyo propio. En el versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si hiciéramos eso, nos iría mucho mejor juntos y estaríamos imitando mejor a Cristo. La falta de perdón, de nuevo, ¿a qué me agarro yo? Me agarro a que tenía razón, me agarro a que me han ofendido, me agarro a mi orgullo, o lo suelto y perdono. Bueno, Cristo soltó algo mucho más grande para perdonarte. ¿No podrás perdonar tú? ¿No podré perdonar yo? La gratitud, ¿no? Una cosa que llama la atención en las cartas es que suele empezar Pablo diciendo que da gracias. En Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Si cuando yo me acuerdo de mis hermanos, de mi familia, de mi gente, si cuando yo me acuerdo de la gente, doy gracias por ellos, ¿no cambiaría quizá un poco cómo veo a la gente también? ¿Y no estaría haciendo lo que dice la Biblia? Dad gracias. Y en la iglesia se hacen muchas cosas, hay mucha gente que está colaborando, mucha gente que está trabajando, mucha gente que está haciendo uno u otro. Y si no damos gracias, para cuando este sermón lo colguemos, habrá sido, va a ser mañana, a ver, hoy es miércoles, mañana es jueves, esto se colgará el domingo. Bueno, cuando lo veas, pero el caso es que esta semana viene comida de la obra social. Y habrá personas que habrán estado ayudando a cargar con un montón de kilos de comida. Gracias. Pero están los que han hecho esto, están los que han hecho lo otro, los que han hecho lo otro. Y si diéramos gracias, la vanagloria, la posición, el deseo de posición social, eso estorba también muchísimo. Y si Cristo no se aferró a su gloria de Dios, ¿cómo nos vamos a aferrar nosotros a una gloria vacía, que es la gloria de una etiqueta, o de un nombre, o de un puesto, o de un cargo, o de un título, o de, como decía Andrés el domingo pasado, de las tarjetas de visita que tenían los estudios? Yo soy tal, y yo he estudiado no sé qué. ¿Y todo eso a dónde va? Todo eso se pudrirá en la tumba con nosotros. La pregunta está en dónde invertimos las cosas eternas, ¿no? Para que esas cosas no se pudran y no nos hagamos tesoros en la tierra donde el orín corrompe, donde la polilla carcome, sino que tengamos tesoros en el cielo. También el no mirar adelante, como comentaba Andrés el domingo pasado, lo de proseguir a la meta, a ese premio. Si nos vamos atascando mirando atrás y yo he hecho esto y yo he renunciado a esto, ya estamos fallando. Miramos adelante, seguimos adelante. ¿En qué plan estamos? Pues a ese plan vamos. ¿He soltado esto? Pues lo solté. ¿Todo lo tengo por basura? ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Bueno, pues seguimos adelante. Me llama también la atención en el capítulo 4, salen dos personajes muy interesantes, Evodia y Síntique. Dice el capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. De nuevo la unión, la unidad en el Señor. Porque en muchas otras cosas podemos no estar de acuerdo. Opiniones políticas, opiniones de prácticamente todos los tipos, podemos no estar de acuerdo. Pero en el Señor sí podemos tener, o sí debemos tener unidad. Y luego dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente
y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero le está pidiendo a este compañero, Sísigo, dice en la... Sísigo, que es compañero, le está pidiendo que ayude a estas dos mujeres a ponerse de acuerdo. No sé qué discordia tendrían, pero podríamos ser gente que restaura y gente que ayuda a restaurar, o gente que mete cizaña. Se nos llama en 2 Corintios 5 embajadores de la restauración. Somos embajadores de la restauración. Evidentemente, ahí está hablando de que somos embajadores de la restauración de Dios, en que nos limpia de nuestro pecado y nos restaura la comunión con el Padre. Pero también podemos ser embajadores de la reconciliación en asuntos humanos y más pequeños, y ser gente de la que trabaja por la paz. Porque también eso agrada a Dios, ¿no? Y en el boletín os he puesto también un par de... en esta parte de aquí, un par de detalles sobre otras personas que salen en esta carta que también son un ejemplo. Está Timoteo. Y de Timoteo, fijaos en que dice que es una persona que no mira por lo suyo, sino que mira también por lo de los demás. Dice, os voy a enviar a Timoteo. Y dice en el versículo 20, nadie como él se preocupa de veras por vuestros intereses. Todos buscan su propio interés y no los de Jesucristo. En Reina Valera dice, habla de los sentimientos que tiene Timoteo hacia los filipenses. Habla también de Epafrodito. Y Epafrodito que estuvo a punto de morir. Y dice, mira, fijaos en estas personas que han arriesgado su vida. ¿Por qué? Por hacer un servicio, por haceros un servicio a vosotros. Le llevaron una ofrenda. Entonces, para haceros ese servicio y cubrir mis necesidades, pues ahí él ha arriesgado su vida. Y Epafrodito y Timoteo podían haber estado buscando, haciendo su vida, podrían haber estado yendo a lo suyo, que también tendrían sus trabajos, sus asuntos, pero renunciaron y lo pusieron al servicio de Cristo. ¿Y creéis que salieron perdiendo? ¿O saldrían ganando? Yo estoy seguro de que salieron ganando, porque tú renuncias en favor de Cristo, pero estás renunciando en favor del Creador. Vas a ganar mucho más, 100 veces más en esta tierra, con persecuciones y la vida eterna. Así que, para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros reflexionara sobre a qué se está agarrando que le está impidiendo coger la mano de Jesús. Suéltalo. Suéltalo porque no vale nada y te está quitando cosas mucho más importantes y mucho más valiosas. Si lo sueltas y luego Dios no te lo devuelve, es que no era bueno. Si lo sueltas y era bueno, Dios te lo devolverá. ¿Oramos? Padre, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por el sacrificio del Señor Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nos has amado y nos has amado no mereciéndolo. Gracias, Señor, porque renunciaste a tantísimo por nosotros. Y, Señor, nos gustaría responder a tu amor dándote lo que somos, porque somos tuyos, Señor, porque nos has comprado. Y muchas gracias por la vida que nos das. Enséñanos a imitarte y especialmente muéstranos aquellas áreas de nuestra vida donde estamos flaqueando y quizá ni nos hemos dado cuenta, para mirar con valor y cambiar. Gracias, Señor, por un ejemplo tan cabal. Gracias por una vida como la que podríamos vivir y que debemos vivir. Gracias por ese ejemplo, Señor. Muchas gracias. Amén.